Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Easy Talks. Y hoy con nosotros Cristian Alvarado, un experto en transformación digital, en data, fundador de Cosmo y aparte Managing Director de Easy. Entonces se queda en casa, pero no crean que por eso lo estoy entrevistando. La verdad es que es un crack y justo se darán cuenta ahorita mismo. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Yusef, excelente. Me encanta. Hoy ha sido un día increíble. Venir a Easy y estar aquí en la casona todos los días me encanta. Y hoy más contigo para poder platicar de temas de educación y de datos. Sí, justo, y no me lo van a creer amigos, pero justo son las pláticas que hay diario y hoy quisimos poner cámaras, ¿no? O sea, pusimos un cafecito y hay que prender las cámaras porque siempre salen buenas charlas. Y no es que Chris esté aquí representando a Easy, sino más bien lo tenemos en esta entrevista como dos cosas. Una, un experto en temas digitales y la otra cosa es también como alumno, que de eso ya hablaremos después. Pero Chris, o sea, con el expertise que traes, que ya mencioné que obviamente eres fundador de Cosmo, pero yo sé que estuviste en Apple Latam, donde la parte de la educación es fundamental. Yo te quisiera preguntar mencionas que la educación es la fuerza más poderosa para la transformación. ¿Cuál consideras que hoy es el principal obstáculo para las universidades en Latinoamérica para que se adapten al mundo digital? Yo genuinamente creo que la educación es lo que más nos va a transformar, porque nos abre paradigmas y formas de ver el mundo diferentes, ¿no? Realmente creo que es algo que a veces subestimamos y que nada más lo vemos como un periodo transicional, que tenemos que ir a la universidad, tenemos que tener una maestría, pero cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que puede transformar el hecho de una sola idea con las personas, a cada persona, realmente es inspirador. Yo he tenido la oportunidad de ver más de 60,000 personas que se gradúan y que les hacen llamadas telefónicas a las personas que los acompañaron en el proceso, explicándoles cómo es transformacional para ellos este proceso, ¿no? El proceso de poder conocer algo más, de entender algo más, decir, oye, ahora lo apliqué en mi trabajo, lo apliqué en mi casa, o tengo mejores finanzas personales. Todo eso realmente transforma a la persona. Y lo que está pasando hoy en día, tanto en América Latina como en México, es que nos estamos quedando atrás en el modelo educativo. El modelo educativo que existe el día de hoy tiene más de 500 años. ¿No? Esos 500 años donde la transferencia de conocimiento es de boca a boca, donde tienes un profesor que es experto realmente en un tema en particular, pero en esta conversación te lo paso. Y no estamos aprovechando las herramientas digitales que el día de hoy existen. No estamos aprovechando el 100% de la inteligencia artificial, porque primero, nadie las conoce al 100%. Los educadores están acostumbrados a hacerlo como usualmente lo vienen haciendo, desde la mayoría de las personas que realmente conocen o que tienen doctorados, personas ya más grandes que están acostumbradas a hacer esta transición de conocimientos hablada. ¿Cómo metemos la educación? ¿Cómo metemos en la educación herramientas, tecnología, inteligencia artificial y nos adaptamos a las nuevas generaciones que realmente son las que necesitan esta educación? Entonces, ¿por qué realmente estamos parados? Es porque no hemos abierto la cultura en la industria de educación a ver las herramientas digitales y de inteligencia artificial como parte del nuevo paradigma del ecosistema de cómo vivimos. Y entonces no nos abrimos a complementar nuestras formas de educar con todas estas nuevas tecnologías. O no sabemos cómo hacerlo y tenemos que inventarlo. Estamos en ese periodo, pero al día de hoy, a menos que empecemos con nuestro cambio de cultura y de identidad y de, ¿cómo decirlo?, de idea, de que realmente la tecnología viene para quedarse, las herramientas de inteligencia artificial vienen para quedarse y que tenemos que aprender a usarlas para poder transferir conocimiento mucho más rápido, realmente mientras no hagamos ese cambio no vamos a poder avanzar. Justo lo que dices me suena muy a... Y no es propaganda de Easy, ¿no? O sea, pero sí es la parte en que mencionamos que la transformación digital, como nosotros tenemos varios programas tipo InCompany, no va hacia la empresa como tal, sino va al individuo. Entonces creo que esa transformación digital empieza por la persona y es ese mindset, ¿no? De cambiar, de saber de que pues tienes que seguir estudiando, o sea, tienes que seguir estudiando, mantenerte vigente y no tener miedo, usarlo como una herramienta, ¿no, Chris? Totalmente. Muchas veces empezamos a hacer cosas en el día a día, en el mundo, en nuestro trabajo y decimos, ya sabemos lo que estamos haciendo, entonces ¿para qué estudio más? Y lo que pasa es que nos empezamos a encerrar en nuestras propias ideas, en nuestros propios sesgos cognitivos. Entonces en ese proceso decimos, es que ya sabemos para qué quiero saber más. Y esto me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí cuando voy creciendo en una empresa y estoy dominando un tema y digo, ¿para qué quiero saber más? Pero realmente vine a Easy para
en un proceso de entender el producto, de conocer y de querer aprender más, y me di cuenta que no sabía nada, porque yo estaba muy encerrado en mis ideas y en mis puntos de vista que ya dominaba y que realmente me dieron resultados. Pero cuando me empecé a abrir la mente, empecé a tener conversaciones con diferentes personas dentro del MIF, por ejemplo, y me di cuenta que un creativo, un director creativo que estaba sentado al lado de mí era buenísimo, no teníamos nada, no conocíamos lo mismo ni semejante, y que todo eso le está funcionando a él, esa construcción de conocimiento para mí me dijo, wow, o sea, realmente tengo que abrirme. Y es un proceso muy incómodo para la persona en darse cuenta que no conoce todo, que realmente conoce ciertas cosas, y aparte tienes que seguir cambiando y que no somos producto terminado. Entonces, sí, la transformación de una empresa viene de la transformación de las personas, porque una empresa es las acciones individuales de las personas. Uh-huh. Entonces, si no logramos que las personas se conviertan, quieran ver otro punto de vista o que realmente quieran decir, necesito conocer más porque quiero aportar más o quiero desarrollarme como ser humano y como trabajador, hasta que no logremos que estas personas den este paso, no vamos a poder transformar la empresa. Y siempre el abrirle la puerta a que vea que existen más cosas es el primer paso para decir, oye, me interesa y generar curiosidad. Entonces creo que de ahí viene un tema de poder lograr que las personas sean curiosas y alimentarles las ganas de ser curiosos a partir de esto es lo que existe allá afuera, puede ser más curioso, y esa suma de conocimientos individuales de las personas va a hacer que las empresas se transformen. Me vuela la cabeza con lo que comentas. Sí, podríamos hablar media hora del tema, pero bueno, tengo una segunda pregunta y justo va más a la parte de la empresa. En AP Latam ayudaste a pasar de 20 empleados a 600 y crecieron 900% en ingresos, sin inversión externa. ¿Qué aprendizajes tienes de esto? AP Latam es una empresa que revolucionó la industria de educación. Nosotros empezamos en 2017 cuando la educación en línea no existía. Pero para 2020, que llegó la pandemia, nosotros ya habíamos creado el método de aprendizaje, el método de desarrollo, método de poder sacar mercadotecnia digital, conseguir alumnos y venderlos asincrónicamente y en línea, un producto que es muy difícil de vender, que es la educación. El producto de educación lo que vendes es una promesa de cambio y de aprendizaje que no está al día de hoy. No es como una experiencia en un hotel, ¿no? Por ejemplo, o que vas y en un restaurante o compras un producto en Walmart. Aquí lo que estás vendiendo es la promesa de un cambio de la persona. ¿Cómo lo haces cuando lo haces en línea? No, ¿cómo lo haces cuando nada más tienes un sitio web que realmente te permite medio ver la información y que tienes que atender a 200 personas en un día con un contact center de una persona que no lo has visto? Entonces, lo que nosotros hicimos dentro de AP Latam es empezar a formar todo transformación de la industria de educación para poder vender a partir de herramientas digitales. Y nos enfocamos muchísimo en tener la data necesaria, optimizada para poder tomar estas decisiones. Desde saber quién era nuestra persona ideal y quién era el que sí quería estar con nosotros, ¿no? Que eran personas que realmente lo que querían era aprender, no que quisieran tener a veces contacto con las personas, que es un mercado totalmente diferente, y entender qué era lo que necesitaban ellos y cómo dárselos a partir de la tecnología, cómo crear un campus en línea que realmente les sirviera a ellos, que pudieran tener los videos, que pudieran tener todo el acceso a la información a su paso y a su momento, ¿no? Y entender cómo desarrollar ese producto. Todo eso fue a partir de datos, encuestas, análisis de información, entrevistas con nuestros asesores de contact center. Escuchábamos las conversaciones y veíamos una comparativa entre cuál era el perfil que estamos trayendo de leads en marketing digital, en Google, en Facebook, y comparábamos con lo que realmente nuestros asesores de contact center decían. Entonces empezamos a hacer muchas optimizaciones en el proceso para poder lograr que las empresas, que las universidades pudieran vender alumnos diferentes, de un perfil totalmente diferente. Entonces, realmente la tecnología nos habilitó nuestro negocio, que era educación en línea, la venta de programas de educación en línea para universidades top de América Latina. Y esto, cuando lo sabes hacer bien y entender cómo las herramientas y todo el tema digital realmente contribuye al ecosistema, haces la transformación. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hicimos y cómo utilizamos las herramientas digitales en todo momento? Nosotros todo lo teníamos digital, todas las herramientas eran digitales, todas estaban conectadas, los datos fluían por todos lados, y es más, tuvimos que desarrollar ciertas herramientas que no existían en el mercado para poder meterlas dentro de nuestro ecosistema, sabiendo que si no teníamos todo conectado y utilizamos al 100% de las herramientas, no íbamos a lograr la venta y la experiencia que un alumno que busca educación en línea necesita, que es inmediatez, asincronidad,
tener todo en el momento que lo están necesitando, sin importar la hora y el día que lo está haciendo, porque ellos están buscando que en el momento que tienen tiempo lo puedan hacer. Entonces, todo esto que logramos hacer fue a través de la digitalización. Me gusta ver la pasión con lo que lo haces y justo es algo, y no es por quedar bien, obviamente lo hemos hablado muchas veces. A mí lo que me gusta mucho de Easy y en general de las escuelas es que estás vendiendo educación, ¿no? Que literal creo que coincidimos que es las bases para cambiar la cultura, para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren, ¿no? No es como vender un producto, no quiero minimizar otros negocios, pero aquí es la gratificación de que lo estás haciendo por un bien. Ahora también tenemos que adaptarnos a un medio de transformación donde ahorita mencionaste una palabra clave, ¿no? Que son los datos. Es complicado cuando llegas a diferentes escuelas, no tienen una buena base de datos y en general no solo las escuelas, las empresas, que también pues a eso nos dedicamos, ¿no? O sea, dar programas para empresas que a veces quieren implementar inteligencia artificial, pero pues no pasan de un Excel, ¿no? Entonces es medio complejo, pero creo que el cambio de cultura pues empieza por la educación. Pero bueno, y hablando de datos e inteligencia artificial, tenía otra pregunta preparada para ti y es: has liderado estrategias de datos y analítica que transformaron la adquisición y retención de estudiantes, que más o menos ya hablaste un poco de eso, pero yo te diría, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en mejorar la experiencia y el éxito de los alumnos? Creo que al día de hoy la expectativa del estudiante es que venga incluido dentro de su experiencia. Entonces, ya muchas generaciones nuevas están esperando que las universidades o escuelas educativas tengan inmersa la parte de tecnología. Entonces, el tema de la experiencia estudiantil ya no es solamente el campus físico, no, el ir, estar con el profesor, es cómo esto lo puedo meter dentro de mi vida, que la vida de los estudiantes del día de hoy es digital también, es híbrida, ¿no? Entonces, ellos esperan que su experiencia sea combinada, sea de yo quiero tener mis tareas en línea, quiero poderme comunicar a partir de Teams, a partir de WhatsApp, a partir de un Slack con otras personas, pero al mismo tiempo quiero poder tener esta misma interacción con los profesores. Porque usualmente el profesor es esta figura que está en su cubículo y que lo vas a ver una vez al mes y quién sabe cuándo lo vayas a ver aparte de la clase, y entonces no te acercas. Ellos están esperando este acercamiento, pero al mismo tiempo ellos en esa experiencia para mantenerse nos dejan datos, nos dejan mucha información. Podemos tener encuestas, podemos tener cuándo asististe, estás dentro del campus, no estás dentro del campus, hiciste alguna cita con un profesor, pagaste un cuaderno, pagaste la colegiatura. Toda esta suma de cosas nos están dejando información no solamente para la experiencia que ellos viven, sino para optimizar su experiencia, para saber si es una persona que realmente se quiere ir de la clase o no ha entrado en una clase, y puedes preguntarle por qué, porque ya sabes si entra o no entra, porque tienes tu tarjetita de acceso y la ponen en el torniquete. Y esta información, ¿cómo la estamos utilizando el día de hoy? El día de hoy o no se recolecta, y si se recolecta no se usa para nada. Entonces la suma de todas estas datos de información que están dejando, que no están aprovechando, están haciendo que la experiencia del estudiante sea básica. No sé, te pongo el internet, te pongo la inteligencia, te doy ChatGPT, te permito usarlo y te permito aprender y utilizarlo en mis clases. Pero más allá de eso, tenemos que también utilizar los datos que nos están dejando para saber qué quieren las personas, qué clases están entrando, les gustó el proceso educativo, les gustó la materia. Incluso ahorita yo he estado pensando mucho en que ya tenemos el software necesario para grabar a los estudiantes y ver sus caras, ¿no? Y saber si tienen una emoción positiva, negativa, si les está gustando o no. Y entonces puedes hacer resúmenes de cuando un profesor está dando clases, ¿es bueno o malo? ¿Cuál es el promedio? Porque muchas de las personas se salen también y no les gusta esa experiencia porque no les gusta la clase. Entonces, esa información que tenemos, que está ahí, que está al alcance de la mano, pero no la estamos utilizando, nos dejaría optimizar muchísimo la experiencia de la persona. Dentro de Apple mucho lo que hicimos, porque lo teníamos todo en línea, lo teníamos todo en un LMS, nosotros veíamos qué tan rápido subían las respuestas, si contestaban o no las contestaban, cuántas veces se metían al campus, de qué forma, y empezamos a utilizar inteligencia artificial con estos todos datos para poder saber cuándo el estudiante se iba a ir. Y entonces hacíamos tácticas personalizadas donde teníamos a un coach educativo que les marcaba a estas personas: oye, ¿qué está pasando? ¿No estás entendiendo un tema? Te pongo una cita con el profesor. Oye,
¿qué está pasando? No tengo un problema personal. ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué necesitas? Oye, date de baja este semestre, o en este caso este mes, y entras al siguiente. Te queremos apoyar y queremos estar contigo. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer dentro de la experiencia estudiantil. Simplemente tenemos que tener una buena estrategia de datos y también tenemos que tener la recolección de la información. Al día de hoy ni tenemos en las escuelas, ni recolectamos los datos adecuadamente, ni los procesamos adecuadamente, ni los utilizamos. Entonces, podríamos hacer toda una experiencia estudiantil diferente si tuviéramos todos estos puntos de información conectados y recolectáramos la información que tenemos en mano. Pues, o sea, justo, y otra vez voy a usar la palabra, pero me vuela la cabeza con lo que dices de reconocimiento facial en clases para saber si el alumno le está pasando bien o le está pasando mal, y eso aplicándolo también a todo el sistema educativo en México, ¿no? Es decir, normalmente cuando uno levanta una encuesta o a veces no la contestan, que yo sí les recomiendo que contesten todas las encuestas para mejorar los productos, pero muchas veces te dejas llevar por lo que puede que le caiga mal un profesor, puede que metas más esta cuestión como social, personal hacia las clases, a saber si en realidad le estás pasando bien o mal, ¿no? Entonces ahí mejorar el producto suena muy, muy padre, y justo creo que va con la última pregunta. Te iba a preguntar cómo visualizas la evolución de la educación en los próximos 5 años y qué habilidades crees que serán críticas para los líderes de las empresas en la región. ¿Cómo lo visualizo? La educación se tiene que transformar. O sea, no podemos seguir educando de la forma que estamos educando, cuando menos en México y en América Latina. Lo que pasa ahorita en la educación es que para poder, en México en particular, para poder sacar un curso en alguna universidad, tienes que pasar un proceso de REBOE. Ese proceso de REBOE de la SEP te tarda 2 a 3 años. Antes de eso, para tú poder meter un producto, te llevaste un año desarrollando el producto. Entonces ya llevas entre 3 y 4 años. Después, imagínate una licenciatura que tarda 4 años. La sacas al mercado de tener REBOE, te tarda 6 meses en llenar el cohorte, y después de eso son 4 años para que una persona que educaste realmente esté en el mercado. 9 años. Son 9 años, y realmente con la velocidad que al día de hoy está avanzando la tecnología y el AI, no sirve de nada. Porque ahorita la educación en América Latina está enfocada en los hard skills, en el conocimiento técnico, en que sepas utilizar una regresión lineal, que sepas utilizar una base de datos. Pero eso ya va a quedar muy atrasado en el momento que salgas. Entonces, ¿para qué estamos enseñando algo que cuando salgas ya está desactualizado? Entonces, ya no es práctico ni útil para México y para el campo laboral de México el que estudies una licenciatura. De hecho, muchas de las empresas grandes lo que están haciendo es viendo gente que sepa, que conozca. No le importa el título, no le importa si tiene maestría, le importa que pueda sentarte a hacer el trabajo que están buscando. Y eso muchas veces son microcredenciales, lo que están buscando, cursos rápidos. Entonces, ahí se está demeritando mucho la educación por el proceso y el segmento en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo tiene que evolucionar? Yo creo que tiene que evolucionar en varias formas. Uno es que dejemos de transferir conocimiento y que el centro sea la transferencia de conocimiento técnico, y que nos centremos en el desarrollo de habilidades cognitivas y modelos de pensamiento. Que nos vayamos al tema de pensamiento crítico. ¿Cómo es el pensamiento crítico? ¿Cómo es el pensamiento analítico? ¿Cómo es el pensamiento creativo que se necesita hacer? ¿O cómo es el pensamiento ingenieril? Hay diferentes tipos de pensamiento. El químico es muy diferente que el arquitecto, que el diseñador. Pero en lugar de decirte, oye, ¿cómo tienes que hacer una maqueta? ¿Cómo piensas para crear un edificio? ¿Cuáles son las cosas que vas a necesitar para poder, en el momento que salgas de una carrera o de una maestría, que puedas aplicar tu conocimiento? Pero ese aplicar de conocimiento es, me tengo que estar actualizando todos los días, porque ya cambió desde lo que estudié hace 2 meses o hace 6 meses o hace un año, en qué herramientas tengo para desarrollar una maqueta. Ya salió algo más con inteligencia artificial. Entonces, si nosotros desarrollamos como educación, nos centramos en el desarrollo de habilidades cognitivas, y eso significa pensamiento crítico, por ejemplo, de nuevo, eso nos va a permitir que la persona y el individuo pueda procesar la información de una manera diferente, que no importa el reto en el que estés, tenga la capacidad de poder obtener nueva información y con el modelo de pensamiento que tenga, sacar resultados. Obviamente es muy diferente el modelo de pensamiento de un creativo a un analítico, no a un matemático. Pero tener que este modelo de pensamiento o este algoritmo que tenemos dentro de nuestra cabeza nos permita tomar cualquier nuevo input de información y poderlo dar en un resultado práctico y aplicable. Yo creo que tenemos que ir para allá. Y me preguntabas de los skills del mundo del futuro, ¿no? Acaban de sacar un reporte hace unos meses del World Economic Future, World Economic Forum, de los Future Skills al 2030. La mayoría de ellos son soft skills, human skills, porque soft skills ya quedó, ¿no? Son human skills y power skills,
que realmente tienen que ver con la creatividad, el liderazgo y realmente y saber cómo te vas a comportar y manejar herramientas de tecnología e inteligencia artificial. O sea, no te están pidiendo parte del conocimiento tiene que ser inteligencia artificial, pero realmente lo que están pidiendo es cómo los humanos vamos a sacarle provecho a estas nuevas herramientas, a esta nueva tecnología que existe, porque va a haber una interacción, no nos van a reemplazar, van a cambiar como en cualquier revolución que ha habido tecnológica, van a cambiar lo que nosotros necesitamos saber para aprovechar al máximo lo que hemos desarrollado como sociedad y como seres humanos. Entonces, lo que se está previendo es que necesitas creatividad, que necesitas pensamiento crítico, pensamiento sistémico, que necesitas mucho el entendimiento del liderazgo y la empatía, porque también como seres humanos estamos buscando eso por la masificación de la psicología. Y la otra parte es cómo vas a interactuar con la digitalización y todas las herramientas digitales. Entonces, para poder llegar a eso, necesitamos poder transformar las empresas, revisando 2 o 3 preguntas rápidas. Las empresas no estamos preparadas al día de hoy en América Latina para utilizar datos y para usar la inteligencia artificial. Tenemos que ir preparando a la persona, pero también a las empresas, porque las empresas son seres vivientes que constantemente cambian. Entonces, si no logramos también adaptar las empresas y los procesos a que puedan desarrollarse y poder utilizar esta tecnología, nos vamos a quedar atrasados. Entonces, así para mí, así va a cambiar la educación, o tendría que cambiar la educación. Quién sabe si lo logramos. Es un reto vivo que estamos, y cuando menos en ISDI estamos buscando lograr ese cambio, y por eso no nos adaptamos a la educación tradicional, porque vemos que es muy complejo adaptar ese monstruo tan enorme y que realmente ha dado frutos a México y a América Latina a esto que se necesita ya. Entonces, así lo veo, ¿no? Sí, no, me queda clarísimo y pues es algo muy lo que hacemos en ISDI. O sea, justo lo que mencionabas de estar actualizado todo el tiempo, pues es parte de nuestro Long Life Learning, que es un valor agregado que nosotros tenemos. De hecho, lo debatíamos hace rato. Yo creo que es muy importante siempre mantenerse vigente. Es una decisión de nosotros no tener reboe. Como comentas, es cada vez menos las personas directores de recursos humanos, que de hecho han desfilado un montón por aquí, porque pues es nuestro buyer persona y los invitamos y nos platican, y yo aprendí a que no solamente son la gente que te corre o te contrata, sino es literal la parte, el espíritu de la empresa. Y digo, hay un dato, el 80% de las pymes que truenan es por recursos humanos. Entonces, justo hablando con ellos decían, es que sabes que nosotros ya no queremos hard skills. O sea, a mí no me importa que vengas sé que suena un tiro a un pie, pero créanme que no. No me importa que vengas de la mejor universidad, no me importa que tengas la licenciatura en tal cosa. A mí me interesa que tengas la habilidad, el pensamiento crítico, que tengas adaptabilidad. Toda esta parte de human skills, que me gusta mucho el término porque como dices ya no son soft skills. Pero por el otro lado también que haya un lugar, y no quiero decir easy, pero porque también nace mucho de la persona, y ahora sí que voy a salir un poco de lo serio, pero el que es perico donde quieres verde. O sea, si quieres aprender, vas a aprender, ¿no? Nosotros te damos esta herramienta y obviamente este networking de que tienes a los profesores en activo, que me gusta mucho lo que dices de que cuando llegas y piensas que sabes todo, pues te das idea de que te das cuenta de que pues no, o sea, de repente te topas ahí con un muro en contra de tu ego, y es decir, ¿sabes qué? Estoy muy verde en esto, necesito aprender de mis compañeros, de los profesores, y los mismos profesores también aprenden de los alumnos. Eso es algo muy padre de acá. Pero le digo, no quiero que suene como comercial, pero sí creo que sí es el futuro de la educación. O sea, una educación más personalizada, y al final la inteligencia artificial no es como que va a venir a quitarnos nuestros trabajos, sino más bien que nos enseña a regresar a ser humanos, ¿no? O sea, ya no ser estas personas que están procesando todo el tiempo la misma tarea, sino regresar a tener creatividad, que me vuela la cabeza, por ejemplo, en un programa que nosotros tenemos, que son puros creativos. Dicen, ¿qué es creatividad? Creatividad es llegar de un punto al otro de la manera más loca posible, ¿no? Ya todo está hecho, ahora resulta importante que como humano te comuniques con otros humanos, pero hasta también como para promptear. O sea, ese desarrollo de comunicación viene desde la parte de cómo le dices a tu computador, bueno, a tu ChatGPT o la inteligencia artificial que ustedes usen,
¿cómo hago llegar a eso, ¿no? Y es regresar a ser humanos. Totalmente de acuerdo. Ahorita dijiste varias cosas interesantes, pero para mí todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial generativa siguen siendo algoritmos estadísticos que te sacan el promedio de la información que estás utilizando, ¿no? Y entonces depende mucho cómo le preguntes. Uh-huh. Yo explicaba el otro día en una clase, ¿no? Que hablar con un LLM es como hablar con una persona que te reporta, ¿no? Que si no le das el tiempo, el contexto, lo que esperas, cómo hacerlo, pues la persona se va a equivocar, uh-huh. ¿no? Y entonces aquí viene un tema más de entender qué quieres, o sea, realmente poderlo explicar, poderlo comunicar, poderlo escribir. Entonces todas esas habilidades son humanas, ¿no? Y son parte de nuestra creatividad, de a dónde queremos llevar una herramienta. Entonces hay muchas cosas interesantes en el proceso que dices. También siento que el MIF, como yo como estudiante, me ha enseñado que lo que yo sabía era valioso, pero al mismo tiempo me faltaba conocer más. Y entonces tener la humildad, la empatía, el desarrollo para poder crecer y poder avanzar en el proceso de qué más quiero aprender es buenísimo. Y ahorita juntándole un poco todo esto que hacía, porque empecé a decir varias cosas, varias ideas a un lado, el hecho de decir regresar a ser humanos también significa regresar a desarrollarnos, entendernos como que somos seres que están controlados por un cerebro, y ese cerebro no está adaptado al día de hoy, a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces poder saber cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos aprovechar las cosas que somos muy buenos, ¿no? Entonces en socializar somos muy buenos, o sea, somos de las mejores especies en el mundo para poder mantener una sociedad unida, pero al mismo tiempo eso nos ha llevado a lugares que no. Entonces si logramos esto, regresar a los básicos de los humanos, de creatividad, de cómo utilizar inteligencia artificial, pero al mismo tiempo cómo podemos aprovechar el conocimiento de afuera y poderlo entender de una manera para poderlo llevar a generar valor a la sociedad, creo que es parte importante, ¿no? Y del MIF en particular, me dijiste que como alumno, creo que eso es lo que aprendí. Lo que más me llevo del MIF, lo primero son las personas que conocí, ¿no? Tener al lado al director de Total Play de marketing o al de Clip, que son personas totalmente diferentes a mí, pero que aprendí de ellos. Y después hablando con los profesores, muchas veces me fui a echar un café con ellos y me dieron un punto de vista muy diferente. Con muchos soy amigo al día de hoy. Me he ido a echar cafés, me han invitado a proyectos, han desarrollado como muchas cosas. Eso es parte de, pero no solamente se queda ahí, porque ellos me enseñaron desde todo lo de blockchain que está haciendo, que según yo conocía y no conozco nada, y me enseñaron todo el mundo de un metaverso diferente, cómo las empresas están utilizando el metaverso el día de hoy, porque las nuevas generaciones viven en el metaverso, viven en un Fortnite, viven en un Minecraft, que al día de hoy, que antes nosotros no pensábamos que el metaverso era ese, pero ese es el metaverso del día de hoy. Entonces como que todo ese proceso está muy interesante de entender. Y si lo entendemos como herramientas que como humanos vamos a tener que usar, es cómo desarrollamos nuestros skills como humanos para poder utilizar estas herramientas, porque todo el tema de automatización, máquinas, tecnología, ya va a estar resuelto por ellos, por las mismas máquinas. Ya no vamos a tener que entrar en ese proceso. No sé, ahí dije muchas ideas como vagas, pero creo que realmente es un tema de desarrollarnos como personas para poder utilizar la tecnología de una manera adecuada, ¿no? Y para mí el ISD y el MIF te dan las herramientas de pensamiento estratégico para poderlas utilizar de una manera adecuada y crear los ecosistemas tanto humanos como tecnológicos para que esto funcione. Me encanta cómo cierras la plática, y pues yo creo que ya no hay nada más que decir. O sea, sin que suene como comercial, la verdad es de que estamos en un mundo, estamos en un cambio de era. O sea, me gusta mucho lo que dice, que nuestro cerebro no está adaptado para esto, definitivamente, ¿no? O sea, tenemos todo el conocimiento de la humanidad en nuestra... O sea, y no solamente el conocimiento, sino ya los productos finales del conocimiento. O sea, porque ese era el Google, ¿no? O sea, metías en Google y dices, bueno, pues ya me contesta. Pero ahora ya con inteligencia artificial, pues tienes un producto final. Pero bueno, ya no hay nada más que decir, Chris. Muchísimas gracias por estar acá. Y pues nada. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, amigos. Nos vemos en un capítulo más. Bye.